¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas noches. Esto es Chat Político. Aquí estamos en el 30 de la TDA, en Señal U, en el 22 de Supercanal HD. Y recuerden, también estamos en nuestra plataforma www.unidiversidad.com.ar. Quédense ahí porque vamos a tener un programa con temas sumamente interesantes. Vamos a estar hablando de educación sexual integral en la Argentina y específicamente en Mendoza. Vamos a hacer un análisis de cómo se está aplicando esta ley que se aprobaba en el 2006, que se empezaba a implementar con detalles, con ya un programa, con parámetros a partir del 2008. Y vamos a ver cómo es la evaluación que hacen especialistas en este tema. Vamos a hablar con María Eugenia Vasco, que justamente es especialista en la temática. Nos va a dar un diagnóstico de lo que sucede en la provincia de Mendoza, en la Argentina, y sobre todo hablar de la importancia de la capacitación de quienes llevan adelante la educación sexual integral. Y también vamos a estar hablando de energías renovables, de energía solar, también en Mendoza y en nuestro país. Cómo se viene desarrollando, cómo es el mercado, cuánto hay para crecer. Todo eso lo vamos a estar compartiendo con ustedes. Y de energía solar vamos a hablar con Sebastián Pérez, que es especialista. Así es que no se muevan, quédense ahí. Recuerden que estamos en redes, en Twitter, en Facebook y en Instagram. En Twitter estamos como Señal UTV, en Instagram como Unidiversidad y en Facebook como Señal U. Quédense ahí del otro lado porque ya venimos con nuestros invitados aquí en Chat Político. Bueno, ya estamos en un nuevo bloque de Chat Político y bueno, como decíamos en la introducción del programa, vamos a hablar de dos temas importantes. Uno es la educación sexual integral. Estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD y como siempre la invitación para ustedes es que si quieren de pronto hacer algún comentario, alguna inquietud, la pueden transmitir a través de nuestras redes. Estamos en Twitter, en Facebook e Instagram. Nos pueden buscar como Señal UTV en Twitter. También estamos en Instagram como Unidiversidad y en Facebook como Señal U. Vamos a hablar de educación sexual integral, lo vamos a hacer con María Eugenia Vasco, que es especialista en ESI, a quien le vamos a agradecer por estar con nosotros. ¿Qué tal, María Eugenia? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero me parece importante hacer un repaso de desde cuándo se empieza a aplicar la ley y sobre todo el diagnóstico, pues son varios años ya, ¿no? Desde que comenzó la Argentina este camino que se viene haciendo en cuanto a la educación sexual integral, justamente en el nivel escolar, ¿no? Que es donde siempre se apuntó con esa ley que pretendía que llegara esa educación. Sí, desde el 2006 tenemos la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. En el 2008 ya tuvimos la oportunidad de contar con los lineamientos curriculares para cada nivel y la ley establece que deberíamos aplicar desde el nivel inicial hasta el nivel terciario de formación técnica y formación docente. Es bastante amplia la cobertura en ese sentido, pero sabemos que bueno, no ha sido un camino fácil a recorrer, especialmente porque además la ley pide una mirada integral y pide una mirada de muchos ejes, no solo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, que a veces es lo primero que se piensa cuando hablamos de educación sexual, y ese es el gran desafío, poder trabajar estos ejes de manera secuencial en las escuelas, trabajarlos con las docentes, con los docentes encargados de los espacios, no con especialistas externos, y trabajarlos de manera transversal, que eso es lo que cuando hacemos las formaciones es lo que más cuesta, poder pensar la ESI en todos los espacios. Cuando habla de integral, ¿a qué se refiere específicamente la ley? Es una mirada que toma aspectos no solo biológicos, sino también psicológicos, aspectos sociales. Entonces, desde allí es la mirada éticos también, porque se trabaja fuertemente, por ejemplo, el respeto a las diversidades, es un eje fuerte para la educación sexual integral. Entonces, desde allí y desde la mirada de que está en todos los espacios, no es solo en ciencias naturales, sino que buscamos que la ESI esté en lengua, matemática, educación física y en los recreos, por ejemplo, porque a veces encontramos que, por ejemplo, se hacen experiencias y talleres hermosos para trabajar el tema de afectividad y de emociones adentro del aula,
pero salimos al recreo y se sanciona a una niña, por ejemplo, por enojarse, ¿no? Claro. O se le pide a alguien que deje de llorar porque no es el lugar para llorar. Entonces, claro. En esas, cuando ya decimos nosotras nos ponemos los lentes de la ESI, nos vamos dando cuenta que siempre hay más para trabajar y siempre hay más para profundizar. Sin duda. María Eugenia, bien decías vos que hay cosas que obviamente sobre la marcha se van modificando, pero la ley a partir de su concepción, primero que se analizó para llegar a esa ley, ¿no? Y se trabaja mucho para poder establecer un marco regulatorio, una ley, en este caso de educación sexual integral. ¿Cuáles fueron los objetivos que se trazaron en eso que fue un proyecto primero y después una ley? Fue un proyecto que requirió de muchos consensos, ¿no? Es importante que se sepa esto, que realmente todos los sectores acordaron para esta ley, ¿no? También sectores religiosos, por ejemplo, también fueron parte de qué quedaba en este proyecto final en la Ley de Educación Sexual Integral. Y principalmente se trabaja en relación a ejes que son el cuidado y el conocimiento del cuerpo, el eje de los derechos relacionados con salud sexual y reproductiva, por ejemplo, y con todos los derechos relacionados con género, el eje del respeto a las diversidades, el eje de género, y me está faltando el eje de afectividad, valorar la afectividad y las emociones. Por eso la mirada es integral y es de promover una mirada respetuosa y un ejercicio saludable de todo lo que implica la sexualidad en sentido amplio, ¿sí? Porque esto también siempre es adecuado recordarlo, o sea, la sexualidad desde una mirada integral es mucho más que genitalidad. Estamos hablando de identidad, estamos hablando de expresarnos, estamos hablando de relacionarnos. Cuando decidíamos ir en este tema, nos planteábamos el tema también de cuestionarnos cómo estamos hoy parados, ¿no? Parados en cuanto a la educación sexual integral. ¿Y esto por qué? Porque los mismos chicos, y yo lo hemos hablado en más de una oportunidad aquí en el canal, los mismos chicos piden avanzar en la educación sexual integral. ¿Cómo estamos parados hoy a partir de ese momento que fue el inicio de o cuando se comenzaba, ese punto de partida de comenzar a aplicar la ley? Se ha avanzado, pero no todo lo que nos gustaría a quienes estamos en este tema. Y también es bastante heterogéneo, porque a veces depende mucho de una decisión institucional. Claro. Si tenemos un equipo directivo que decide que se va a aplicar, que sostiene y apoya los proyectos y apoya a las docentes, acompaña la formación, hay experiencias hermosas en las que esto va creciendo y que se va dando realmente esta transversalización y esta educación sexual integral. Pero hay otras escuelas donde todavía cuesta mucho y queda en esfuerzos aislados de algunos proyectos, pero aislados, o algunos docentes, pero también de manera muy solitaria. Y esto, al menos en algunas de las investigaciones que hemos hecho desde la Facultad de Educación, vemos esto, que dos factores importantísimos son tener pares docentes con quienes discutir y con quienes acompañar estos proyectos escolares, y el otro, el apoyo de las autoridades. Claro. ¿Y por qué esa diferencia? Digo, está claro que de acuerdo a las autoridades de los colegios es cuánto se va a aplicar esa educación sexual integral. ¿Por qué eso puede terminar siendo una especie de piedra en el camino? Porque tenemos que desandar muchas matrices, sí o sí, para pensar o para ponernos los lentes de la ESI. Hay muchas matrices escolares que todavía están en organizaciones con muchos estereotipos, por ejemplo, o con una mirada muy binaria, muy heteronormativa. Entonces, desandar esas matrices a veces genera miedo, ¿no? Genera temores, y que cuando se van enterando y van profundizando de qué se trata la ESI y cómo ayuda en general a la calidad de vida y de educación de toda la comunidad educativa, generalmente ahí encontramos entusiasmo, ¿sí? Y a veces hay temor, por ejemplo, a lo que digan las familias. Y en muchísimos casos que hemos trabajado y hemos acompañado a las familias, una vez que se les explica, agradecen.
Claro. Porque dicen, claro, estos temas que no sabemos cómo charlarlos en casa, ¿no? Y es Le muy facilitan interesante. la tarea, Sí. digamos, ¿no? En general se muestran muy agradecidas. Y también mencionan que había mucho desconocimiento y temores. Vos, María Eugenia, acabas de decir por ahí lo que comparten los papás, ¿no? Y las mamás a partir de que se enteran cómo es. Ahora, ¿qué dicen los chicos y las chicas? Y piden educación sexual integral. Y sobre todo si abrimos el diálogo, porque también incluye una mirada de las infancias como protagonistas. Entonces, ponerlas en ese lugar y abrir el diálogo desde allí es potenciador. Y a partir de allí, cuando ya encuentran que esto tiene un lugar, que de esto se habla, que podemos hablar de emociones, que podemos hablar de diversidad de expresiones, que podemos hablar de respeto, de consentimiento y de tantos otros temas, van a pedir más y se involucran en esto. Y en general tienen una mirada también muy positiva de aquellas y aquellos docentes que se animan a encarar estos temas. Evidentemente la formación es fundamental, ¿no? Sí. En estos casos para poder, aquel docente o aquella docente que de pronto quiere ser quien lleve adelante ese conocimiento a los chicos, que lleve adelante la ESI en las aulas, se da este proceso de preparación, ¿no? ¿Cómo es en este caso la formación para esos docentes? Es fundamental porque recursos a disposición hay muchísimos y hermosos, pero si yo tengo miedo y no me animo y tengo vergüenza y no sé a dónde voy con esta actividad tan linda que encontré por ahí en los cuadernillos que hay a nivel nacional, no voy a poder darle continuidad. Entonces, al menos como nosotras encaramos desde la Diplomatura de Educación Sexual, es mucho tiempo de revisión, de discusión sobre qué cosas, ¿no? Qué temores, qué cosas hubieron en mi historia que yo quiero hacer diferentes, ¿no? Y qué cosas hay como matrices en las escuelas que también tenemos que pensar diferentes, ¿no? Entonces se abre un nivel de cuestionamiento muy interesante desde, por ejemplo, por qué en una escuela tendríamos que poner una edad máxima para dejar los pañales, ¿no? Y cómo esto no es respetuoso con los procesos y con el respeto del cuerpo, y así en infinitos temas. Sí. Hasta, por ejemplo, ahora estamos acompañando a una de las docentes que está egresando, que ella trabaja en nivel secundario en una escuela de la universidad, y ella ha abierto el diálogo con sus estudiantes de diferentes temas. Y entonces le dice, bueno, ¿de qué más quieren hablar en educación sexual? Y los jóvenes le dicen de placer. Claro. Entonces, poder darle lugar a estos temas que son inquietudes y de un marco escolar de confianza, con información científica, es fundamental. Y esto se va produciendo cuando realmente tenemos desandados estos caminos y revisadas tantas matrices. María Eugenia, la formación es fundamental, ¿no? Lo acabas de mencionar. Y también hay una realidad, se empezó a implementar la educación sexual integral y a partir de talleres que hacen los docentes es cómo ellos llegan a impartir esa educación en las aulas. Pero es muy importante también que ese proceso de conocimiento se dé a lo largo de la carrera. Me parece que es algo que es una materia pendiente, ¿no? Sí, lo estamos trabajando en la Facultad de Educación, al menos los profesorados de nivel inicial y del profesorado de educación primaria tienen la materia obligatoria. Lamentablemente los profesorados de educación especial no, y la tienen como de manera optativa, pero seguimos profundizando para que esto no sea una sola materia, sino que podamos atravesar toda la formación o lo que más se pueda desde esta mirada de la educación sexual integral. Sin duda es muy importante. Estamos con María Eugenia Vasco, especialista en educación sexual integral. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos, estamos en Chat Político. No se muevan del 30 de la TDA.
Seguimos hablando de educación sexual integral, lo hacemos aquí en Chat Político con María Eugenia Vasco, que es especialista en este tema. Bueno, María Eugenia, hemos hablado de educación sexual integral y vos bien decías que dabas el ejemplo de acuerdo a los directivos es cuánto se puede avanzar en ese tema. Y es una realidad bastante interesante porque además me imagino que a nivel regional sucede lo mismo. Hay regiones en el país donde el balance que deben hacer los docentes, los directivos es, bueno, acá se puede trabajar mejor, hay mayor predisposición que en otros lugares, ¿no? ¿Será así? Sí, por supuesto que hay diferencias en cuanto a la aceptación o a la aceptación de algunas temáticas en lugar de otras. Nosotras siempre trabajamos en acompañar, de contextualizar, ¿no? Con las docentes que estamos formando o que estamos acompañando en la formación, contextualizar la propuesta. Yo no puedo traer la misma propuesta para una escuela rural que para una escuela urbana o para una escuela privada o una escuela estatal. O sea, tenemos que conocer el contexto y tenemos que ir conociendo también cuáles son las puertas de entrada, ¿no? Claro. Para la ESI. Por ejemplo, en un caso, lo único que le pedían las autoridades, y estaban muy preocupadas las autoridades por trabajar prevención del bullying, ¿no? Sí. Bueno, esa es una puerta de entrada, porque a partir de ahí empezamos a trabajar el respeto por las diferencias, ¿no? Valorar la diversidad, y empezamos a trabajar también todo el eje de la afectividad y las emociones, ¿no? Y tomamos la puerta de entrada que nos dio la escuela. También podemos trabajar, por ejemplo, la diversidad corporal. Y visibilizar las diversidades corporales, y todo a partir de algo que también fue la propuesta de la escuela o la inquietud de la escuela. Por eso también implica un proceso en el que siempre tenemos que saber que vamos a estar pidiendo transformaciones. La ESI siempre pide transformaciones. Nunca, digamos, no sería algo que vayamos a escuchar, bueno, no, ya aplicamos la ESI, todo divino, claro, no hay nada más para hacer, ¿no? Siempre hay algo más para hacer. Es un proceso de transformación constante. Y la transformación cuesta, nos cuesta a las instituciones, nos cuesta a las personas. Entonces, entender que el proceso de transformación lo tenemos que acompañar, que tenemos que buscar cuáles son los puntos para empezar y hacia dónde vamos a ir, y entender que a veces cuesta un poco más, es importante para no frustrarnos y para no tampoco cerrarnos a decir, no, la escuela no quiere, entonces no trabajo así. Cuesta creer que haya sectores de la sociedad que se resistan, ¿no? a la educación sexual integral, porque uno entiende, brinda herramientas tanto a las familias, recién dabas el ejemplo vos de lo que significa para una familia, es como que acorta el camino, y a los propios chicos, ¿no? Y chicas que son los que se ven directamente beneficiados. Estaría bueno que le digas, María Eugenia, a la gente por qué es importante la educación sexual integral, porque sigue habiendo prejuicios, hasta mitos, ¿no? de lo que significa esto, y es un avance importante en la educación. Y la sexualidad es una dimensión humana, o sea, para todas las personas poder conocer sobre esta dimensión propia, poder conocer y poder aceptar. Lo importante de poder aceptar mi cuerpo, poder aceptar mi identidad sin tener que compararme con las demás personas, poder tener en definitiva una sociedad más respetuosa. Este es uno de los grandes objetivos, ¿no? Entender las diversidades, entender que eso nos enriquece, y que quizás si yo siento que hay algo que no me gusta, pero al menos entender que tengo que respetar esto, ¿no? Poder conocer los derechos y ejercer mis derechos, poder relacionarme afectivamente desde un lugar más libre, respetar las decisiones de las demás personas, no pasar por encima de las decisiones de las demás, poder decir lo que quiero y lo que no quiero, expresar mis emociones sin tener miedo a esto. Desde muchísimos lugares lo que tratamos de construir es salud integral. Va mucho más allá de la prevención, porque a veces la mirada que sí entra a las instituciones es una mirada de la prevención, ¿no? Sí, tal cual. Prevenimos infecciones, prevenimos abusos, pero va mucho más allá, porque estamos promocionando salud, una salud integral, que tiene que ver con la relación conmigo misma, con la relación con las demás personas, con mi vida en sociedad, con cómo ejerzo mis derechos.
Entonces es esto, es promover salud y promover un ámbito también más respetuoso. Exacto, quería ir ahí porque vos recién decías que por ahí los chicos te demandan ciertas situaciones a partir de la ESI, porque también tiene que ver con lo afectivo, con las emociones, y también se promueve eso, hasta la responsabilidad que tienen que ver esas emociones y esos sentimientos, ¿no? Sí, trabajar el consentimiento desde nivel inicial es muy rico, porque además las infancias lo entienden rápidamente. Dice, no, señor, no quiere ahora jugar a esto, él no quiere, y esto se respeta, porque no, y desde allí es muy valioso, porque este mismo eje del consentimiento lo vamos trabajando de manera diferente según cada edad, Sí. y llegamos a la adolescencia a hablar de, bueno, una relación afectiva, sexoafectiva, y cuál es el consentimiento y cómo lo respeto, ¿sí? Entonces, pero si empezamos desde las primeras edades, es muy valioso, porque en definitiva es lo mismo, y las infancias lo tienen clarísimo, o por ejemplo, pequeños de 6 años que tienen bien claro que no se opina sobre el cuerpo de los demás, ¿no? Más claro que los adultos a veces, ¿no? Y esto es gracias también a empezar a trabajar estos temas de la ESI. Y ese es su cuerpo, ¿y qué problema hay, ¿no? María Eugenia, ¿cómo son los contenidos? ¿Cómo se elaboran esos contenidos? Para también, de alguna manera, que los que nos están viendo en este momento tengan un poco más claro el panorama. Vos decías, bueno, se comienza con la primaria, también en la secundaria, bueno, Sí. se va en los distintos niveles implementando la ESI, pero ¿cómo? ¿Para qué? Desde el nivel inicial. Sí, desde el nivel inicial. Hay contenidos secuenciales que están establecidos por estos lineamientos curriculares a nivel nacional. Sí. Son sugerencias, igual siempre se pueden ampliar, pero siempre lo vamos trabajando en estos 5 ejes que mencionamos, ¿no? Y, por ejemplo, y también es importante que esto se transversaliza. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de diversidades, aprovechamos, por ejemplo, alguna festividad de la escuela, como el 12 de octubre, para realmente profundizar en la importancia del respeto a las diversidades, y ahí, aunque no le pongamos el título de ESI, estamos trabajando Tal cual, eso, ¿no? sí. Y entonces tendríamos que, cuando ya nos volvemos, tenemos esta mirada de la ESI, vamos aprovechando todos los temas para poder transversalizar con esto. Por ejemplo, si hablamos de músculos y articulaciones, se me está ocurriendo un ejemplo de unas practicantes que acompañamos. Les tocaba dar músculos y articulaciones. Sí. Bueno, aprovecharon el contenido de los músculos y las articulaciones para hablar de que no todos los cuerpos son iguales, y para, por ejemplo, hablar de todas las publicidades que hay sobre quiénes son los musculosos, ¿no? Y cuáles son los músculos valiosos y cuáles son los músculos que no se valorizan, y ponerlo en crítica y en cuestionamiento, y sale un debate muy lindo, por ejemplo, en 4º o 5º grado, ¿no? Claro. Entonces, cualquiera de los temas se puede mirar desde estos ejes. Además de tener algunas temáticas bien establecidas, por ejemplo, conocimiento del cuerpo, ya no tendría que pasar más de que tengamos cuerpos sin nombres de genitales. Claro. ¿Hay alguna estadística, digo, porque a partir de la implementación de ciertas leyes, pasaba con lo del aborto legal, por año se van teniendo estadísticas, ¿no? Que son números importantes a la hora de seguir aplicando políticas públicas? ¿Cómo, en el caso de la educación sexual integral, hay algún parámetro que se tenga para saber cómo van, cómo deben encarar el año siguiente? Yo desconozco si hay una estadística así a nivel nacional actualizada. Sí, sé que se van implementando diferentes estrategias. Ahora se está implementando una estrategia de referentes de la ESI. En algún momento se intentó capacitar a toda la comunidad educativa. Cuando se van encontrando estas resistencias, ahora lo que se está pidiendo a las escuelas es que haya una persona o 2 que sean referentes de ESI. Lo cual, bueno, digamos, tenemos la posibilidad de que haya alguien en la escuela de referente, pero a la vez, como contrapartida, puede pasar que, digamos, bueno, la responsabilidad es de esa persona, nada más. Necesitamos seguir trabajando para que todas las personas que trabajan en la institución se involucren con esto, ¿no? Sí. Y no que quede como, bueno, vos sos referente de ESI, vení a dar un tallercito, porque de nuevo esto no es lo que está pidiendo la ley. La ley no está pidiendo que haya 1 o 2 charlas al año, sino que
tiene que ser de manera transversal. Tal cual. ¿Qué rol cumple la familia en esta educación sexual integral? Porque sabemos, bueno, es algo que se aplica en el nivel educativo, pero me parece que esta situación de pronto interpela a las familias a involucrarse en el tema, ¿no? Es fundamental y tenemos que pedirles que se involucren en el tema. Tenemos que pedirles. No en el sentido de una autorización, porque en realidad como me acuerdo está el que cuando legal, salió el tema lo que querían saber eran los contenidos. Tienen acceso a saber cuáles son los contenidos además, ¿no? Y lo que nosotras siempre recomendamos es que desde la primera reunión de familias se diga, se va a trabajar con educación sexual integral en esto, en esto y en esto. Lo mismo que se hace para los otros contenidos. Así como le vamos a decir, van a aprender a multiplicar por tantas cifras, vamos a trabajar educación sexual acá, acá y acá. Y qué inquietudes tienen, y generalmente también son contenidos que muchas veces requieren que hagamos algunas otras reuniones para explicarles más y para contarles, y esto es una tarea que tenemos que afrontar, ¿sí? Y que tenemos que pedirles la colaboración, entendiendo que por supuesto que hay valores familiares que son familiares y que lo importante de la educación sexual integral es que respete todos esos valores, ¿no? Pero contarles también que justamente el respeto a las diversidades es un valor que se trabaja desde la educación sexual integral, pero darle también voces a todas esas diversidades, que a veces es lo que un poco asusta. ¿Y cuál es la devolución que tienen de los protagonistas, que en estos casos son los chicos y las chicas, ¿no? Porque me imagino que de pronto esa inquietud que puede tener un papá y una mamá, de pronto también se transforma en la inquietud del chico que quiere, o de la alumna que quiere saber sobre un tema, que la educación le da la posibilidad de tener esa confianza para plantear ciertas situaciones, pero también para hacer devoluciones, es decir, esto me gusta, esto no, o se puede mejorar. Sí, son muy buenas las devoluciones, y a veces en algunas familias donde esto se conversa muy poco de esto, en general cuando estos temas se tratan en la escuela tranquilizan. Y, por ejemplo, un estudiante que nadie le había explicado de qué se trataba el ciclo menstrual, ¿no? Dice, ay, pero claro, esto es natural, esto es normal, nadie me lo había explicado, entonces en general trae tranquilidad, ¿no? Sí. Y en general, bueno, las infancias y las adolescencias vienen mucho mejor en esto, ¿no? Entonces vienen mucho más informados, más informados, nos van pidiendo cosas que avancemos, nos van dando la pauta de que tenemos que avanzar más rápido. Y me imagino que esto también le da la posibilidad a los chicos de pronto en el ámbito familiar, que sea ese nexo que tal vez están necesitando con los padres para tener más confianza, para preguntarles sobre ciertos temas. Digo, colabora con el diálogo en la familia. Sí, porque justamente lo que estamos dando como mensaje es que de esto sí se habla. Y se habla en voz alta y se puede hablar de manera seria, de manera comprometida y con información. Entonces, este es un gran cambio, porque estos temas siempre se hablaron por lo bajo, fueron tabú, los tenía que buscar escondidas de fuentes de información que no eran confiables. Y bueno, y poder ponerlos de que de esto sí se habla, en general las familias nos dicen que aprenden mucho de lo que traen. Sin duda, eso es muy positivo. María Eugenia, bueno, vos hablabas de una diplomatura. Cortito, contanos cómo puede hacer la gente, sobre todo aquellos que son docentes y que quieren estar interesados en el tema, cómo pueden hacer para tener más información y de pronto acceder. Bien, la Diplomatura de Educación Sexual Integral de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Ya estamos haciendo la inscripción para la cuarta corte. La preinscripción es hasta el 15 de julio. Y bueno, se pueden informar en la página de la Facultad de Educación. Bien. Para docentes de todos los niveles. Bien, eso es importante. Muchísimas gracias, María Eugenia. Gracias a ustedes. Será hasta cualquier momento. Bueno. Muchas gracias. María Eugenia Vasco, especialista en educación sexual integral, hablando con nosotros aquí en Chat Político. No se muevan, porque nosotros seguimos con nuestro programa en un ratito nada más. Quédense en el 30 de la TDA. Ya regresamos. Bueno, aquí estamos en Chat Político nuevamente, 30 de la TDA, www.unidiversidad.com.ar si quieren volver a ver este programa. Dijimos que íbamos a hablar de temas muy interesantes, ahora es el momento de hablar
vamos a decir energías renovables, energía solar específicamente, porque tenemos a Sebastián Pérez, que es especialista en esto, a quien le vamos a dar la bienvenida. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Claudia. Por venir. Bueno, hemos tenido la oportunidad de hablar con vos en, digamos, ediciones anteriores del chat político. Hay que decir que Sebastián pertenece a la empresa Energe, que ya tiene una historia en la provincia de Mendoza. 16 años, me decías. Cumplimos 16 el viernes, correcto. ¿Cómo fue empezar, este camino de 16 años? Han crecido un montón y lo digo ¿por qué? Porque vos recién fuera de aire hacías referencia a todas las empresas con las que han trabajado, o instituciones, organismos, y eso ha crecido un montón, ¿no? Sí, correcto. La verdad que uno, casualmente, bueno, lo que te decía, el viernes fue el festejo por los 16 años de la empresa, y uno mira para atrás y la verdad que se han pasado rapidísimo. Empezamos la empresa tres personas, Ale, Leo y yo, y hoy somos más de 80 personas acá en Mendoza. Tenemos más de 30 puntos de venta en todo el país. Hace un año que abrimos en Uruguay, así que la verdad que con muchos proyectos hoy por hoy. A pesar de lo vertiginoso que es ser parte de este país, de vivir en la Argentina, que la economía tiene sus vaivenes, han logrado crecer un montón, que eso también es mucho, ¿no? Totalmente, sí. Es un poco lo que te decía recién. La verdad que en la empresa nos tomamos muy en serio el tema de poder adaptarnos. Bueno, 16 años hemos pasado por gobiernos de diferente color, algunos más abiertos, otros menos abiertos, algunos con más características pro industria nacional, otros menos. Y un poco por ahí la característica de la empresa es que se ha sabido adaptar, digamos, y tomar lo mejor de cada uno. Y hoy por eso seguimos estando, y a lo mejor algunas otras empresas ya no están. Estaba mirando datos de lo que es la matriz energética. A nivel mundial, los combustibles fósiles son los que reinan, ¿no? Venimos en un proceso de cambio que algunos países, obviamente los más avanzados, ya han tomado la posta, incluso con legislación que dicen a partir de tal año, adiós a los combustibles fósiles y a empezar a buscar alternativas. Argentina está, lejos de eso, pero digamos que hay una convivencia entre los combustibles fósiles que generan la energía y también las energías alternativas. Ustedes vienen haciendo ese camino desde hace tiempo. ¿Cómo ha avanzado el tema de las energías alternativas en la Argentina? Mira, ha avanzado bastante, 16 años, digamos, la verdad nosotros hemos visto de todo. Al principio estábamos hablando de una energía que prácticamente era gratuita, con lo cual las personas que por ahí se acercaban a la energía solar eran convencidos o amantes, digamos, más bien en una visión un poquito más romántica de tener algo de energía renovable o algo de energía solar en su casa. Y a lo largo de los años ha mutado un poquito ese tipo de cliente, y hoy por hoy están también aquellas personas que comparten esa visión, digamos, un poco más altruista sobre el tema, pero que también la mechan con la parte económica, digamos. Claro. Hoy por hoy un sistema ya es rentable en la vida útil del sistema mismo, ¿no? Entonces, digo como contraposición a lo mejor equipos que teníamos hace 16 años atrás, se amortizaban en 90 años, por ejemplo, un teléfono solar. Entonces, tenías que ser muy orientado al altruismo para decir, hago una compra de este tipo. Y hoy por hoy hay equipos, a lo mejor un sistema fotovoltaico comparando contra un sistema de generación de energía eléctrica a base de combustible líquido, por ejemplo, un generador diésel o un generador a nafta. Estamos hablando de tiempos de retorno de la inversión de 2 años o de menos tiempo. Claro. Entonces, claramente ya hoy es un negocio interesante desde el punto de vista económico también. Hay una situación que se viene dando y es el cambio climático, ¿no? Con todo lo que eso significa. Pensaba un poco en, por ejemplo, la sequía en Uruguay, que hoy está generando problemas en el suministro de agua potable, pero se entiende que si es un país que de pronto vive mucho de la energía eléctrica generada a partir de los ríos y de las hidroeléctricas, está en problemas, también es ese proceso de cambio que hay que darse. Más allá de que obviamente hay que cuidar el agua, entender que hay que buscar alternativas porque la realidad nos está llevando por otro camino, ¿no? Totalmente, sí, hay que tener en cuenta eso. En el caso particular de Uruguay es, como vos lo mencionabas, digamos, es 1 kilovatio hora eléctrico, 1 kilovatio hora verde sobre otros. No importa si viene de la parte hidráulica o de la parte solar. Pero acá en Argentina es bastante diferente, como mencionabas vos al principio.
nuestra matriz está casi completamente basada sobre hidrocarburos, con lo cual, ya sea carbón o gas, estamos teniendo de la red directamente 1 kilovatio hora que en esencia proviene de combustible fósil, con lo cual la contaminación la sigue teniendo, por más que sea un vector eléctrico y a uno le pueda llegar a parecer como usuario que eso es no contaminante. Lo realmente no contaminante sería que ese kilovatio hora que se generó y que lo tenés en el tomacorriente de tu casa sea originado con fuentes de energía renovable. En ese caso sí cierra que el vector eléctrico sería renovable, ¿no? Pero si no es así, es una mera ilusión. La geografía y la naturaleza que hay en nuestro país ayuda a que se pueda generar mucho la energía a partir de, bueno, decíamos los vientos, el sol. ¿Cómo está ubicada en esa posibilidad la provincia de Mendoza? Porque hacíamos un chiste, le vamos a decir fuera de aire a la gente, le hablábamos del Sonda, pero bueno, el Sonda podría aprovecharse si fuera más seguido, aunque eso generaría más dolores de cabeza en la gente, ¿no? Pero bueno, está el sol que sí se puede aprovechar y mucho. Totalmente, sí. Ahí, Argentina es un país muy rico en términos de energía renovable en general y particularmente hablando de energía solar también lo es. Casi toda la zona de la cordillera de los Andes, prácticamente de norte a sur, tenemos condiciones óptimas para el aprovechamiento de la energía solar y bueno, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? En el NEA posiblemente esté más orientado al aprovechamiento de biocombustibles o de energía producida a partir de alguna biomasa en particular, en general. En el sur seguramente esto que decías, de Bahía Blanca hacia el sur, probablemente eólica. Y bueno, nosotros acá en Mendoza tenemos un montón de trabajo para hacer en solar y eso es lo que viene haciendo Energia hace 16 años. Claro. Hablábamos incluso de ejemplos, ¿no? Decíamos también recién, Buenos Aires también es un lugar donde se puede aprovechar la energía solar. ¿Cómo ha evolucionado en la mentalidad la gente, digo yo, para entender que de pronto en su casa puede utilizar y generar esta energía? Bueno, acá hay que entender que estamos en un mercado muy verde, si bien la gente hoy por hoy entiende que es posible tener una inversión de energía solar en su casa, en general entiende como energía solar la energía solar fotovoltaica, que es aquella que justamente se produce a partir de placas fotovoltaicas en donde la luz solar incide sobre las placas y obtenemos energía eléctrica a la salida del inversor, ¿no? Que es el aparatito que convierte la energía de corriente continua del panel en corriente alterna aprovechable como la que tenemos hoy en el estudio, ¿no? Pero hay un montón más de cosas que es posible hacer con esa energía solar. Es posible calentar el agua de una pileta, es posible precalentar el agua de una caldera, calentar el agua de una loza radiante de una casa, deshidratar frutas o verduras, o climatizar el ambiente de este estudio, por ejemplo, mediante aire caliente. Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer con la energía solar y bueno, esencialmente hay que buscar la solución para cada una. Mendoza, hay que decirlo, en ese caso está como ubicada en el mapa, en la geografía, como una zona privilegiada para esa energía, ¿no? Totalmente, sí, tenemos una heliofanía realmente envidiable. El otro día estábamos ahí en Alemania, en Múnich, y justamente hablando un poco sobre las radiaciones. La verdad, los alemanes tienen un trabajo muy grande hecho a nivel de potencia instalada per cápita, pero a nivel de disponibilidad de recursos están bastante menos agraciados que nosotros. Entonces, más o menos están en el orden de la radiación de Chubut aproximadamente. Entonces nosotros acá en Mendoza, o en la latitud aproximadamente a los 33 grados del paralelo, estamos sustancialmente mejor, digamos, tenemos mucha más energía para aprovechar. Eso quiere decir que la misma inversión puesta en Múnich o puesta en Mendoza va a rendir mucho más la generación de energía en Argentina, en Mendoza, que en otro lugar donde hay menos radiación. Sebastián, ¿qué tan importante ha sido el rol de, vos decías que en 16 años han logrado sortear los obstáculos que se pueden haber presentado a partir de la manera de gobernar de cada presidente, de cada administración e incluso de los colores políticos? ¿Cuál es el rol que cumple el Estado para que una empresa como la de ustedes crezca? Porque bueno, volvemos a lo mismo. Cuando hablas de hidrocarburos es como que camina solo, más allá del apoyo que pueda tener por parte del gobierno. ¿Cómo es el caso de las energías alternativas? Y en el caso de las energías alternativas es mucho más central el rol del Estado, el Estado nacional particularmente hablando. Las energías renovables son, por definición,
están disponibles a nivel, están democráticamente disponibles, están distribuidas en todo el territorio nacional y realmente en el mundo en general ocurre que esas energías renovables se capitalizan a través de pequeñas empresas como la nuestra, pequeñas pymes. Y hay un montón de esas pymes, pero para que esas pymes puedan desarrollarse hacen falta estímulos en general y sobre todo al comienzo, al comienzo de la vida de esas pymes. Y hoy el mercado, por más que la gente conoce energía renovable, conoce energía solar, fotovoltaica y demás, igual sigue estando muy verde. Entonces es necesario, si me preguntas a mí, creo que tendría que ser un rol más marcado del gobierno en apoyar deliberadamente este tipo de empresas para que existan más Energes, para que existan 100, 200 empresas de este estilo y que podamos instalar no 200 calefones, 500, sino 5.000, 50.000. Claro. Que más o menos es la demanda al año de calefones normales, de termotanques convencionales. Entonces, en ese sentido, hace falta una política, desde mi punto de vista, más agresiva, orientada a este tipo, a hacer que este tipo de empresas puedan salir al mercado y mantenerse. Y al mismo tiempo hace falta una política más de largo plazo en el sentido de no estar cambiando todo el tiempo las reglas, porque lo que pasa es que cuando vos empezás a orientarte hacia un determinado tipo de política, cuando empezás a mover todo el aparato productivo, de la parte financiera de la empresa, contable y demás, cuando empezás a hacer lo que lleva una inercia... Cuando te estás acostumbrando te cambian las reglas del juego. Exactamente, te vuelven a correr el arco. Entonces, un poco eso es lo que por ahí yo hablo con algunos empresarios, compañeros o colegas, y es eso, un poco tratar de dejar el arco fijo para que entendamos para dónde van, digamos, a dónde tenemos que hacer el gol, y de alguna forma las empresas trabajan de esa forma y la encuentran, esa forma, esa vuelta de tuerca. Pero si estamos todo el tiempo cambiando el arco, la verdad que se hace muy complejo y aumentan las probabilidades de que una empresa fracase, lamentablemente. Estamos con Sebastián Pérez, que es especialista en energía solar. Vamos a ir a una pausa, estamos en Chat Político. Recuerden el 30 de la TDA, www.unidiversidad.com.ar. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en Chat Político, el 30 de la TDA, hablando de energías renovables y lo hacemos con Sebastián Pérez, que es especialista en energía solar. Bueno, y hemos hablado de distintos temas. Recién hablabas de que estaría bueno que se impulsara de pronto desde, en este caso, el gobierno nacional, por ahí darles impulso necesario a las pequeñas y medianas empresas que se dedican a lo mismo que se dedican ustedes, para que de pronto tengan más oportunidad de vender sus productos. Se me ocurre pensar, no sé, un barrio que tenga todos calefones solares o el sistema para suministrar la energía a esas viviendas con el sistema de energía solar. Eso en algún momento uno entiende que puede llegar a suceder. Vamos por ese camino. Y además significaría, se me ocurre pensar un poquito más arriba, que le vendría bien al gobierno, porque si estamos pensando en Vaca Muerta, que va a ser la solución para la Argentina, también sería que esa energía que se ahorra, porque en un barrio hay energía solar, podría exportarse. No sé, soy muy ambiciosa en pensar en eso, ¿o no? Sí, es bastante ambicioso, pero en realidad eso ya está ocurriendo. Por suerte, lamentablemente desde hace poquito tiempo, hace cuestión de 1 año y medio, justamente está ocurriendo eso en varios barrios, no solamente de acá de Mendoza, sino en varias provincias de Argentina. Se están requiriendo para las casas que fabrica, digamos, el Estado, que construye el Estado, se está pidiendo en la última etapa que cuenten con sistemas de energía solar térmica, que justamente calefones solares para la climatización del agua caliente sanitaria que utilizan estas viviendas. Y eso está realmente muy, muy bueno. El tema es que deberían construirse alrededor de 40.000 casas por año aproximadamente. Sí. Bueno, primero que se construyen muchas menos, pero al mismo tiempo que estas políticas de obligatoriedad de uso de la energía solar térmica permanezcan en el tiempo y que después, si puede ser que se amplíen hacia la parte privada, también estaría bueno. Obviamente hay que garantizar también
que esta oferta esté justamente abastecida por un montón de empresas, ¿no? Pero está pasando que el Estado hoy es más activo en términos de poder cambiar esa realidad en la que antes, por ejemplo, no se pedía ningún calefón solar, no importa ni de qué marca ni de qué tecnología. No existía esa posibilidad, digamos. No existía la posibilidad, en la mente a lo mejor de ese funcionario solo existía que el agua caliente se puede calentar con gas o con electricidad. Claro. Hoy aparece al menos la posibilidad de hacerlo de manera solar. Entonces, que se haya dado ese paso realmente es para celebrar. Hace poco que se está dando, la mayoría de los barrios en particular que se están inaugurando acá en Mendoza y como dije en otras provincias tienen ese equipamiento, no importa si es de Energía o si es de cualquier otra de las empresas colegas, pero lo bueno es que esa vivienda ya cuenta con energía solar y toda esa energía, que es aproximadamente un 80% de la que se necesitaría para calentar el agua, se la está ahorrando el Estado finalmente. Qué bueno eso. Y liberaría fondos para trabajar en otro sentido, ¿no es cierto? ¿Qué limitaciones tienen? Porque convengamos que hoy en día todos los empresarios dicen, bueno, tenemos limitaciones porque por ahí tenemos que importar ciertas materias primas y no podemos porque el dólar, porque tenemos un montón o tenemos varios dólares con distinta cotización. ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes en el sector? Sí, tenemos ese problema. Hoy, digamos, nosotros tenemos la fábrica acá en Maipú, en Gutiérrez, y justamente hoy tenemos un faltante de caños de cobre. Y no es que nosotros tengamos el problema, es un problema que está completamente generalizado. Hoy no hay caños de cobre en Argentina, entonces tenemos que traer los caños de cobre directamente desde Brasil para justamente la fabricación de nuestros calefones solares. El problema es que presentás la CIRA para que te dejen traer ese caño de cobre y no te la autorizan. Entonces vos a lo mejor tenés todo el resto de los todo el resto de los materiales que necesitarías para producir ese calefón solar, pero ese caño no lo tenés. Y entonces te falta el 5% para terminar el producto. Claro, y no lo podés terminar. Entonces, esas políticas que no terminan de estar claras en términos de qué se puede traer y cuándo, terminan golpeando un abastecimiento que vos te das vuelta y le decís a la constructora, por ejemplo, esto que hablamos recién del IPB, bueno, lo podés tener en 30 días o lo podés tener en 90 días o en 120 días. Y te dicen, pero yo al barrio lo tengo que entregar en 60, claro, por ejemplo. Pero al mismo tiempo es una CIRA que presentaste a lo mejor hace 2 meses o 4 meses. Hoy tenemos CIRA sin autorizar desde octubre del año pasado. Es un montón. No se han movido, están ahí oficializadas y no están ni dadas de baja ni terminan de estar en salida. Con lo cual se te hace muy complicado prever. Entonces, si vos me preguntás a mí qué restricciones tenemos, esa falta de previsibilidad. Y no solamente con el caño de cobre, con los paneles fotovoltaicos, esto que te decía, nosotros traemos muchas cosas de Europa, casi todos nuestros productos los compramos en Europa, en Alemania, en Austria, en diferentes países, pero después necesitas ir solicitando esas CIRAs y que te las vayan autorizando justamente para poder importar esos productos. Y después decirle al usuario de AP, a Doña Rosa o cualquier pyme o cualquier industria que quiera apostar por esto, tengo el equipamiento y te lo puedo instalar. Por suerte nosotros tenemos muy buena relación con nuestros proveedores y más o menos nos entienden, pero estuve ahora recientemente en Alemania y la verdad es bastante complejo ir explicándole a los proveedores esto de la burocracia argentina. Que vos tenés dólares o euros y podés girar, pero el Estado no te autoriza a girarlo porque obviamente tiene que ser a través de un sistema de mercado único libre de cambio. Y está bastante restringido, 12 tipos de cambios, 16 tipos de cambios, depende de los que vos tomes en consideración. La verdad que hacen bastante difícil que te miren seriamente, digamos. En general no lo entienden y en el mejor de los casos te creen o confían en vos, pero en general es bastante no es una buena imagen, digamos, la que estamos mostrando en este momento. Sebastián, ¿y cuál es la expectativa que tienen pensando que es un año electoral y que obviamente diciembre va a ser como un antes y un después, digo, más allá del resultado, ¿no? Porque se entiende que va a haber una nueva figura presidencial. Mira, lo que estamos viendo, por lo menos esto lo hablo a título personal, yo esperaría, digamos, no hay recetas mágicas, digamos, no hay cambios que uno pueda ver que sean sacados de la galera, como bien dice, pero sí es necesario terminar con este tipo de manejos discrecionales de autorizaciones al sistema de mercado único libre de cambios o no, porque hoy por hoy
por ejemplo, estamos tratando de traer maquinaria, bienes de capital para justamente ampliar las líneas de producción que hoy tenemos y poder inclusive exportar una tecnología que son los climatizadores de piscina. Y ese tren de laminación tiene 3 partes, una nos la autorizaron, ya la pagamos, ya la trajimos, la tenemos acá, y las otras 2, que son parte del mismo tren de laminación, no tienen la autorización, con lo cual, y estamos hablando de bienes de capital que después van a ser, digamos, esas líneas van a necesitar ser operadas con gente, con personas. Claro. O sea que podríamos Que dar más trabajo. Y algunas te las autorizan, otras no. Lo mismo pasa con el capital de trabajo. Chapas, placas fotovoltaicas o inversores. Esencialmente ese manejo yo creo que se debe acabar. Hay que ver cómo lo resuelven, ¿no? Si va a terminar siendo $1 el que haya, si se desdobla el tipo y para importaciones va a haber $1 y para exportaciones va a haber otro. Pero digamos que sea más simple y que sea más previsible para que nosotros nos podamos adaptar a ese nuevo sistema. Bueno, Sebastián, vos decías que tienen 16 años, cumplen 16 años este año en la empresa. Pasaron distintos colores políticos. La pregunta ahora del millón es, ¿con qué gobierno ustedes entienden que estuvieron mejor? Porque son 16 años donde también, más allá de las idas y venidas de la economía, han crecido, ¿no? Pero ustedes tienen una sensación de con qué gobierno estuvieron mejor. ¿Con qué gobierno estuvimos mejor? Es medio genérica esa pregunta, pero en términos generales, sí te puedo decir que con este gobierno, a nivel nacional, se ha priorizado, digamos, la inversión en pymes. En este último gobierno hemos tenido apoyo financiero para poder hacer varias de las inversiones estas que te decía de bienes de capital, las líneas nuevas de inyección de polipropileno, las de acero negro vitrificado, es otro tipo de tecnología que estamos complementando con la que hoy tenemos. Y en ese sentido, la verdad que sí que hay apoyo del Estado para hacer este tipo de cosas, pero al mismo tiempo el Estado se boicotea a sí mismo porque cuando nosotros necesitamos, cuando nos dan ese dinero para poder hacer compras o inversiones en bienes de capital, mayormente esos bienes de capital son importados. Entonces, cuando los vamos a comprar afuera, aparece el mismo Estado que te pone una traba. Exactamente, que te dice, que no te dice no, ni que tampoco te dice sí, es como una administración selectiva y discrecional de cuándo autoriza una cosa y cuándo no. Entonces es bastante complejo poder prever un crecimiento en esas condiciones. Pero en particular, la verdad que en este gobierno hemos tenido bastante apoyo en ese sentido, ¿no? Apoyo financiero. Las expectativas estamos a mediados del 2022, pero me imagino seguir creciendo, pero pensando en este año, ¿cómo piensan terminar el 2022? Mira, pensamos terminar este año... Porque vos me hablabas de la proyección, de que tienen varias bocas de venta. Sí, este año, digamos, estamos cautelosos, ¿no? En general somos bastante amigos del riesgo, en particular personalmente yo, los socios fundadores, digamos, no tenemos miedo a arriesgarnos. Este es un año para andar despacito, con pies de plomo. Creo que vamos a terminar, por los indicadores que yo tengo, vamos a terminar por arriba en moneda dura como los años anteriores. En general siempre terminamos creciendo año a año en moneda dura. Creo que este año también va a pasar eso, pero hay que ser cuidadosos, digamos. Hay que ir con cautela, hay que ver bien qué va a terminar ocurriendo a nivel político. Eso va a terminar definiendo bastante las estrategias de la empresa, pero... Son optimistas. Somos optimistas, digamos, porque en general, más allá del gobierno de turno, la energía renovable ha venido para quedarse. La energía solar realmente no es que pertenezca a un gobierno, a un color o a otro color político, es algo que va a crecer. Es transversal a todos ellos, esa es la realidad. Entonces, nos guste o no nos guste, la energía solar ha llegado, ya está más vigente que nunca, hay tecnología que hoy estamos vendiendo en la empresa que se vende en este mismo momento en Suiza, en Austria o en cualquier país europeo y es exactamente la misma tecnología. Nada que envidiarle a Nada que envidiarle a ningún otro país en términos de tecnología. Justamente parte del objetivo de mi viaje a Europa tenía que ver con eso, ¿no? De ver justamente qué tecnologías son las que se están ofreciendo en el mercado hoy y poder traerlas al mercado argentino y uruguayo, ¿no? Y realmente estamos
en el estado del arte, en ese sentido. Con lo cual, estamos en eso. Es una cuestión también de mercado, es un mercado que está verde, un mercado que se va a estar desarrollando y va a estar mostrando su potencial en los años por venir, digamos, realmente. Claro. Entonces tenemos 20, 30, 40 años más por delante de puro trabajo y aún así no vamos a llegar a los niveles de penetración de energía solar que hoy, por ejemplo, tiene España o cualquier país europeo, ¿no? Mucho para crecer, entonces. Hay muchísimo para crecer, independientemente del color político de turno que esté gestionando la Argentina en determinado momento. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por venir con nosotros a disfrutar este ratito de hablar de la empresa, de hablar de la energía solar y bueno, les deseamos muchísimo éxito. Y gracias, como siempre, por ser tan accesible para venir a hablar con nosotros. No, por favor, Claudia. Muchas gracias a vos. Sebastián Pérez, especialista en energía solar, hablando con nosotros de energías renovables aquí en la Argentina, en Mendoza, cómo han crecido ellos como empresa y bueno, hablando con mucho optimismo del futuro. Nosotros nos despedimos, les deseamos que tengan muy buenas noches, será hasta la próxima edición de Chat Político. Muchas gracias.